Artículo 385. Conducción de vehículo en estado de embriaguez. La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez será sancionada de acuerdo con la siguiente escala. 1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0.3 a 0.8 gramos, se aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de 5 puntos en su licencia de conducir y 5 días de privación de libertad. 2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0.8 hasta 1.2 gramos, será aplicada multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir y 15 días de privación de libertad. 3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1.2 gramos, se aplicará multa de 3 salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad. Para las o los conductores de vehículos de transporte público, liviano o pesado, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrófica o preparados que la contengan es 0 y un nivel máximo de alcohol de 0.1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir y pena privativa de la libertad de 90 días. Además, en todos estos casos, como medida preventiva, se aprehenderá el vehículo por 24 horas. Contravenciones de tránsito. Artículo 386. Contravenciones de tránsito de primera clase. Serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 días, multa de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir. 1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. En este caso, no se aplicará la reducción de puntos. El vehículo solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y la persona propietaria del vehículo será solidariamente responsable del pago de esta multa. 3. La o el conductor que, con un vehículo automotor, exceda los límites de velocidad, fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento correspondiente, será sancionado con 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. 1. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencias o que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Si además el vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color y características de los vehículos autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento de esta orden solo será aprobado con la certificación que para el efecto extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo de la persona contraventora. 2. Persona que conduzca un vehículo con licencia de categoría diferente a la exigible. Artículo 387. Contravenciones de tránsito de segunda clase. Serán sancionados con multa de 50% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir. 1. La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito, del que resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a 2 salarios básicos unificados del trabajador en general. 2. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito. 5. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que exceda el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor. Artículo 388. Contravenciones de tránsito de tercera clase. Serán sancionados con multa equivalente al 40% de un salario básico unificado del trabajador en general. 1. La o el conductor que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas que entrañen peligro, tales como zonas de seguridad, curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así como el ingreso y salida de estos,
zonas estrechas, de poca visibilidad, cruces de caminos, cambios de rasante, pendientes o pasos a desnivel, sin tomar las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos. Artículo 389. Contravenciones de tránsito de cuarta clase. Serán sancionados con una multa equivalente al 30% de un salario básico unificado del trabajador en general. 1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito o que no respete las señales manuales de dichos agentes. En general, toda señalización colocada en las vías públicas, tales como semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías. 2. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas normas reglamentarias o de señalización. 4. Las o los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten elementos distintivos y luces especiales de parqueo que reglamentariamente deben ser utilizadas en las paradas para embarcar o desembarcar estudiantes. 6. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro del rango moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con los reglamentos de tránsito correspondientes. 8. La o el conductor profesional que, sin autorización, preste servicios de transporte público, comercial o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de prestación autorizada en el título habilitante correspondiente. Se exceptúa el conductor de taxi fleteado o de transporte mixto fleteado que, excepcionalmente, transporte pasajeros fuera del ámbito de operación, quedando prohibido establecer rutas y frecuencias. 9. La o el propietario de automotor de servicio público, comercial o privado que confíe su conducción a personas no autorizadas. 12. La persona que conduzca un vehículo automotor sin placas de identificación correspondientes o con placas alteradas u ocultas de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. Si el automotor es nuevo, el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 30 días para obtener la documentación correspondiente. Artículo 390. Contravenciones de tránsito de quinta clase. Será sancionado con una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado del trabajador en general. 3. La o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario de la vía normal de circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y visible. 5. La o el propietario o conductor de un vehículo automotor que, en caso de emergencia o calamidad pública, luego de ser requeridos, se niegue a prestar la ayuda solicitada. 6. La o el conductor de vehículos a motor que, ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia, no deje la vía libre. 10. La o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los reglamentos de tránsito, la obligación de contar con los cinturones de seguridad y no exija el uso del mismo a sus usuarios o acompañantes. 11. La o el conductor que haga cambio brusco o indebido de carril. 14. La o el conductor que conduzca un vehículo sin luces, en mal estado de funcionamiento, no realice el cambio de las mismas en horas y circunstancias establecidas en los reglamentos de tránsito o no utilice las luces direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento. 19. La o el conductor que invada con su vehículo, circulando o estacionándose, las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas. Artículo 391. Contravenciones de tránsito de sexta clase. Serán sancionados con multa equivalente al 10% de un salario básico unificado del trabajador en general. La o el conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo un botiquín de primeros auxilios, equipado y un extintor de incendios cargado y funcionando, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. 5. La o el conductor que estacione un vehículo en sitios prohibidos por la ley o por los reglamentos de tránsito. Está prohibido a los conductores estacionar su vehículo. 1. En los sitios en que las señales reglamentarias lo prohíban. 2. Sobre las aceras y rampas destinadas a la circulación de peatones. 3. En doble columna, respecto a otros ya estacionados, junto a la acera o cuneta en la carretera. 4.
al costado o lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito, excavación o trabajos que se efectúen en la calzada. 5. Dentro de una intersección. 6. En curvas, puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a desnivel, pasos deprimidos y sobre nivel, en cambio de rasante, pendientes, líneas y cruces de ferrocarril. 7. Obstruyendo en pasos a entradas de garage, rampas de entrada y salida de vehículos. 8. Frente a recintos militares y policiales. 9. Por más tiempo del autorizado por las señales reglamentarias en los sitios determinados para el efecto. 10. Dentro de las horas establecidas por los dispositivos de tránsito o señales correspondientes. 11. A una distancia menor de 12 metros del punto de intersección, en una bocacalle, en las entradas de hospitales o centros de asistencia médica, cuerpo de bomberos o hidrantes de servicio contra incendios. 12. A menos de 20 metros de un cruce ferroviario a nivel. 13. Sobre o junto a un parterre central o isla de seguridad. 14. Dentro de 9 metros del lado de aproximación a un cruce peatonal intermedio. 15. A menos de 3 metros de las puertas de establecimientos educativos, teatros, iglesias, salas de espectáculos, hoteles, hospitales, entre otros. 16. Parar o estacionar en vías urbanas o carreteras el vehículo en lugares no autorizados para abordar o dejar pasajeros. Hacerlo sin ocupar adecuadamente el espacio asignado o el espacio adyacente a aquellos. 10. La o el conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme a lo establecido en los reglamentos de tránsito. 12. La o el conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y no hagan uso del dispositivo homologado de manos libres. 14. La o el conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de la noche o conduzca en sitios oscuros como túneles o con las luces apagadas. 15. La o el conductor, controlador o ayudante de transporte público o comercial que maltrate de obra o de palabra a los usuarios. 21. La persona que conduzca un vehículo automotor sin portar su licencia de conducir. Artículo 392. Contravenciones de tránsito de séptima clase. Será sancionado con multa equivalente al 5% de un salario básico unificado del trabajador en general. 1. La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros contraveniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás normas aplicables frente a la emisión de ruidos. 5. La o el conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento de conformidad con los reglamentos de tránsito. 6. La o el conductor que no utilice el cinturón de seguridad. 7. La o el conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para recolección de basura o desechos. 10. La persona que desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que contaminen el ambiente.